¿De verdad hay fruto en tu vida? ¿Las demás personas notan en ti que de verdad te has acercado a Jesucristo para que sea tu Salvador y tu Señor? Una de las escenas más épicas en la vida de Cristo se encuentra en Marcos 11, cuando Él va llegando a Jerusalén con sus discípulos. Una mañana Él tiene hambre y ve por ahí una higuera, una planta de higos que se veía como si fuera muy frondosa porque mostraba grandes hojas, muchas abundantes hojas, y cuando Jesús se acerca y la revisa, resulta que no tiene higos. Y el Señor Jesús maldice a la higuera y le dice: nunca más nadie coma fruto de ti. Para sorpresa de los discípulos, al siguiente día, cuando vuelven a pasar por el mismo lugar, la higuera se secó. Hermanos, esta higuera representa al pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el antiguo pacto. Y esta higuera es como una hoja que aparentaba ser muy frondosa. El pueblo de Israel, Jesús les dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ellos tenían apariencia de tener mucho fruto. A ellos les encantaba aparentar una vida de piedad y de religiosidad, de amor a Dios, de amor al prójimo, pero a la hora de las horas no había verdadera transformación en su vida. No había fruto. Ni siquiera creían en Jesús. Cuando el Señor vino a su pueblo, lo terminaron crucificando. No había una transformación, no había una verdadera fe. Era una higuera sin fruto. Especialmente los fariseos, los saduceos, los herodianos, los vemos ahí en estos capítulos 11 y 12 de Marcos, preguntándole al Señor, pero no con un corazón sincero, deseando aprender o recibir algo del Señor, sino en su orgullo, queriéndolo cachar en algún error, queriéndolo avergonzar o queriendo saber si el Señor Jesús se equivocaba, ¿verdad? Pero ahí se ve el orgullo y la falta de fruto en su corazón. De la misma forma, hoy en día usted y yo tenemos que saber que no basta con decir que somos cristianos, se tiene que notar en el fruto. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Hay otra parte de la Biblia que dice: la fe sin obras es muerta en sí misma. Un creyente con su boca puede decir: yo soy cristiano, hasta puede participar en un montón de ministerios. Todas esas son las hojas de la higuera, ¿verdad? La apariencia. Pero a la hora que el Señor busque el fruto en nosotros, si no lo haya, no somos verdadero pueblo de Dios. El mensaje aquí en Marcos 11 y en Marcos 12 es claro. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a revisarnos si hay verdadera evidencia. El fruto no causa la salvación, no somos salvos por obras, sino que el fruto es evidencia de que ha habido una verdadera salvación. Cuando hay transformaciones y cambios en nuestra vida, crecimiento espiritual, ahí el Señor nos confirma que en verdad hemos nacido de nuevo. Qué ejemplo más terrible ese de los labradores malvados, ¿verdad? Hablando de pueblo sin fruto, estos labradores malvados reciben la viña, en la parábola que aparece ahí en Marcos 12, la reciben de parte del dueño, la arriendan, pero el dueño mandaba a un criado, lo golpeaban. A otro criado lo mataban, y así hicieron hasta que el dueño mandó a su propio hijo y dijeron: ahí está el heredero, matémoslo. Eso representa duramente al pueblo de Dios cuando solo vive de apariencias religiosas, pero en realidad no hay fruto. El pueblo de Israel que no quiso creer en Jesús. Aparentemente la parábola de los labradores malvados termina mal porque se murió el hijo del dueño, ¿verdad? Pero en realidad, en su sabiduría, nuestro Padre envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida para que Él fuera la piedra angular y ahora se construyera ese nuevo pueblo, ese nuevo edificio vivo que somos los creyentes en Cristo, los que descansamos en la obra de Cristo para nuestra salvación. Por eso es importante, termino este video, exhortándonos a todos los que decimos ser hijos de Dios, los que decimos ser creyentes, pueblo de Dios, a que revisemos nuestra vida, cómo está el fruto en nosotros. ¿Cómo está el fruto del Espíritu? ¿Ya se nota en nosotros más amor? ¿Nos parecemos un poquito más a Cristo en gozo, en paz, en medio de las pruebas, en paciencia con personas difíciles, en el matrimonio, con los hijos, en tu trabajo, en la iglesia? ¿Se te nota realmente la bondad con el prójimo, la benignidad, la fe para mantenerte a pesar de las dificultades, la fe para creer en las promesas de Dios?
Se nota la transformación en tu carácter, tu temperamento. Ha ido mejorando la situación. Todo eso es fruto que debe haber en nuestra vida como evidencia de la salvación. Debemos de esforzarnos todos los días y pedirle al Señor: Señor, te rindo estas áreas difíciles. La lucha contra el pecado. Si Dios nos ha dado victorias en esa área o seguimos luchando, hay que rendírselo al Señor. No hay que darnos por vencido en esa área. Tenemos que mostrar el fruto de Dios en nuestra vida. Si hemos podido servir al Señor, si hay fruto de almas nuevas para Cristo, que Dios ha usado nuestra vida para alcanzarlas con el mensaje del Evangelio, si estamos discipulando a otros, es decir, tiene que notarse el fruto. Si estás sirviendo en tu iglesia, ese es fruto, usando tus dones para edificación del cuerpo de Cristo. Pidámosle al Señor dar fruto, expongámonos todos los días a los medios de gracia, perseveremos en la palabra, busquemos al Señor en oración, llenémonos de su Espíritu Santo y seamos verdadero pueblo de Dios. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis.